Padre mío, hacer tu voluntad. Queremos aprender de lo que tú tienes para nosotros. Por ello, Padre, te pido que quites de nuestra mente toda preocupación, que elimines toda distracción, Señor, y que, oh mi Dios, nos enfoques a lo que tú tienes, a lo que tú, oh mi Dios, nos has de hablar y enseñar, y que este día, oh Padre mío, salgamos de este lugar no como llegamos, sino cambiados, transformados por el poder de tu Espíritu y por el poder de tu Santo Espíritu. Gracias, Padre. Bendícenos ahora y háblanos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Pueden tomar asiento. Bueno, pues continuamos nuestra enseñanza a través del libro de Marcos. Como ustedes saben, nosotros enseñamos la Biblia de una forma expositiva. Agarramos un libro, lo enseñamos versículo por versículo y damos todo el consejo de Dios. Por ello, este día para mí es un privilegio poder decir que he tenido la bendición de haber podido ya cubrir los primeros 6 capítulos del libro de Marcos. El día de hoy continuamos en el libro de Marcos capítulo 6 y continuamos hoy día en el versículo 30 a el versículo 44. Y vamos a estar tocando un tema específico, el cual yo le he titulado Jesús provee para toda necesidad. Jesús provee para toda necesidad. Es el tema que vamos a estar tocando el día de hoy. Y al llegar a Marcos capítulo 6, versículo 30, encontramos a los discípulos de Jesús regresando de su primer viaje misionero, digámoslo así. Jesús los había enviado de 2 en 2 a predicar el arrepentimiento. No solamente a predicar el arrepentimiento, sino a sanar enfermos y echar fuera demonios. Y ahora vuelven cansados y llenos de experiencias que deseaban compartir ¿con quién? Deseaban compartir con Jesús. Sin embargo, hermanos, en el contexto inmediato, o sea, lo que aprendimos la semana pasada, miramos la muerte o estudiamos acerca de la muerte de Juan el Bautista. La semana pasada hablamos acerca de que la conciencia, hermanos, muchas veces nos ayuda a mirar las cosas desde una perspectiva divina. La conciencia es la que nos dice a nosotros, estás bien, estás mal, estás equivocado, estás por el buen camino y todas estas cosas. ¿Por qué? Porque es un mecanismo que Dios ha puesto en el hombre para que ayude al hombre a caminar de una forma que agrade a Dios, que agrada a Dios sobre todas las cosas. Por ello, hoy día para mí es muy importante retroceder aún un poco más. Quiero retroceder al principio del mismo libro. Quiero retroceder al capítulo 1, al versículo 1 del libro de Marcos. ¿Por qué? Porque en el capítulo 1, en el versículo 1 nos dice que este libro, el libro de Marcos, el cual estamos estudiando el día de hoy, hermanos, es el evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Es el evangelio, o sea, es el mensaje del Hijo de Dios. Es el mensaje de Dios para nosotros los hombres. Para que podamos entender el hecho que Dios nos ama de tal forma que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, un amor glorioso y maravilloso. Ahora, este libro, en lo que ya hemos estudiado de los versículos, en el capítulo 1 de los versículos 21 al 28, podemos observar y miramos ahí la autoridad de Jesús sobre ¿quiénes? Sobre los mismitos demonios. En el mismo capítulo 1 de los versículos 29 al 45 miramos también la autoridad de Jesús sobre las enfermedades. O sea, no había enfermedad que Jesús no pudiese sanar. ¿Por qué? Porque Jesús actuaba en el poder del Padre. En el capítulo 2 de los versículos 1 al 12 aprendimos acerca de la autoridad de Jesús para perdonar pecados. También en el capítulo 4 de los versículos 31 al 41 aprendimos acerca de la autoridad de Jesús sobre la mismita naturaleza. Porque cuando se encontraron en el medio del mar de Galilea y las olas estaban contra la barca, Jesús se paró
y reprendió al mar y reprendió al viento y hubo bonanza. Miramos la autoridad del Hijo de Dios. Y Marcos se ha enfocado en el hecho de que quiere que entendamos que Dios en su gracia, en su infinita misericordia para nosotros, sus hijos, nos ha enviado al Hijo de Dios al mundo para mostrar a nosotros el camino al Padre, para mostrar a nosotros la misericordia, para mostrar a nosotros gracia divina que nos encamina y nos enfoca hacia la vida eterna. Pero no solamente eso. En el capítulo 5, del versículo 1 al 20, encontramos a Jesús cuando llega al otro lado del mar de Galilea y a la ciudad de los Gadarenos, y se encuentra con un endemoniado que tenía legiones de ¿qué? Legiones de demonios en sí mismo. No solamente lo reprendió, sino que el mismo endemoniado salió después de ese lugar y predicó a todos aquellos que le conocían quién él era, qué es lo que él hacía y cómo es que él vivía. Y muchos de ellos vinieron ¿a qué? Vinieron al conocimiento de Jesús, al conocimiento del Hijo de Dios. Pero hay algo muy importante que miramos también en el capítulo 6 de los versículos 1 al 6, que Jesús quería que aquellos los cuales le conocieron a Él, los de su pueblo, los de su tierra, quería que ellos también fuesen parte de lo glorioso que Dios, de la gloriosa obra que Dios estaba haciendo a través de Él. Regresó a la ciudad de Nazaret y en la ciudad de Nazaret comenzó a predicar el Evangelio. Y aquellos los que le conocían a Jesús, aquellos quienes sabían quién era Jesús, le rechazaron. ¿Por qué? Porque cuando le miraron dijeron: ¿no es este Jesús? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No están con nosotros sus hermanos y sus hermanas? ¿De dónde es que este hombre ha adquirido tanto conocimiento? ¿De dónde es que saca palabra? ¿De dónde es que tiene esos poderes los cuales él posee? Y no aceptaron a Jesús. Y al no aceptar a Jesús, entonces intentaron quitarle la vida. Pero Jesús, el Hijo de Dios, nos dice la palabra que salió de ahí y se fue nuevamente ¿a dónde? A Capernaum, a la ciudad de Capernaum. Desde donde comenzó a predicar, enseñar y a sanar enfermos y a liberar a endemoniados. Pero ahí de la ciudad de Capernaum fue donde Él envió a sus discípulos a predicar. Y es aquí, hermanos, donde nosotros el día de hoy retomamos nuevamente la enseñanza del libro de Marcos. Retomamos nuevamente la enseñanza del libro de Marcos. ¿Por qué? Porque ahora vamos a darle continuidad a aquello que nos ha ido enseñando Marcos a través de este glorioso y maravilloso libro. ¿Por qué? Porque aquí en este libro, hermanos, tenemos la palabra de Dios. Tenemos el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, lo que nos da a nosotros, hermanos, la garantía de la vida eterna. Y es ahí donde tú y yo este día vamos a ¿qué? Vamos a aprender. Lo que nos lleva al primer punto que vamos a tocar este día. El primer punto que vamos a mirar es: Jesús muestra que su compasión procede a su provisión. Su compasión precede a su provisión. Y lo vamos a mirar en los primeros 4 versículos, versículo 30 al 34. Y en el versículo 30 escucha las palabras de Jesús. Escucha lo que la Escritura nos dice. Dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. O sea, el autor del libro Marcos nos dice a nosotros que después de que los discípulos regresaron ¿qué? Regresaron muy emocionados por el hecho de que habían hecho milagros, maravillas y prodigios. Y cuando regresaron por haber hecho milagros, maravillas y prodigios, ahora ellos emocionados están no solamente quieren compartir con Jesús, sino que quieren que todo aquello que ellos hicieron, Jesús sea el que los escuche a ellos.
Ahora, hermanos, entiende algo y es muy importante. ¿Por qué? Porque en este versículo que acabamos de leer, donde nos dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús, lo que quiere decir es que cuando regresaron ellos después de haber sido enviados a llevar el mensaje de salvación y a predicar el mensaje de arrepentimiento, a sanar enfermos y a liberar endemoniados, cuando regresaron a Jesús, vinieron a contarle a Él todas las cosas que ellos habían hecho. Todo lo que ellos habían hecho. Ahora, es importante entender qué es lo que hicieron. Porque Marcos no expande en el asunto. Marcos solamente nos dice a nosotros estas palabras. Solamente dice, se juntaron con Jesús. Se juntaron con Jesús para contarle lo que habían hecho. Pero en sí no nos da luz respecto a eso o a lo que hicieron. Pero en el libro de Lucas, capítulo 10, Lucas nos da una idea de lo que ellos habían hecho. Aunque este es otro pasaje donde Jesús envió a los 70 a predicar de 2 en 2, pero regresan con el mismo reporte. ¿Te das cuenta? Regresan con el mismo reporte. Regresan a Jesús a contarle lo que ellos habían hecho. Y si vas a Lucas capítulo 10, de los versículos 1 al 2, vas a encontrar que nos dice la Escritura, después de esas cosas, designó el Señor también a otros 70, quienes envió de 2 en 2 delante de Él a toda ciudad y lugar donde habían de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ahora en el versículo 17 del mismo capítulo 10 nos dice lo siguiente. Dice, volvieron los 70 con gozo. Escucha. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis, escucha, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En los cielos. Hermanos, por muy emocionante que sea, por más éxito que logremos tener en el ministerio, lo más importante para nosotros, lo más importante para los discípulos de Jesús, no era el hecho de que hicieron cosas gloriosas, maravillosas, de que hicieron milagros, maravillas y prodigios, sino era el hecho de que sus nombres de ellos estaban escritos ¿en dónde? Estaban escritos en los cielos, en los cielos. En el relato que acabamos de leer, hermanos, ellos estaban sumamente emocionados. Y con mucha razón. ¿Tú sabes lo glorioso y maravilloso que es predicar la palabra de Dios? ¿Tú sabes qué hermoso es agarrar la Escritura, entenderla, enseñarla y darle el mensaje a las personas? Pero a medida que tú estás dando el mensaje, ver cómo la palabra de Dios comienza a transformar la vida y el corazón de aquellos que la están escuchando. Y a medida que escuchan la palabra de Dios, puedes ver que en sus corazones o en sus vidas o en ellos hay algo que no encaja. O hay quizá, digamos, un espíritu inmundo que controla sus vidas. Y la palabra de Dios automáticamente, cuando comienza a hacer su obra, comienza a expulsar aquel espíritu inmundo de la vida de aquella persona. Y empieza aquella persona a ser cambiada y transformada, liberada. Y ahora el hecho de que Dios te usó a ti, dices tú, wow, qué privilegio, qué bendición. Que Dios me haya usado a mí para hacer algo tan grande y tan maravilloso.
Jesús les dice a ellos: tranquilos. Eso es bueno, y qué bueno, me da mucho gozo el hecho de que ustedes pudieron ser usados por Dios para hacer algo grande y maravilloso como esto. Pero en realidad lo que realmente cuenta no es el hecho de lo que hiciste, es el hecho de que tu nombre está escrito en los cielos. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante de todas las cosas. Hermanos, nuestra identidad en el ministerio, nuestra identidad en la vida, no es en lo que tú haces, es a quien nosotros servimos. Está en Jesús. Que cuando te vean a ti digan: oh, este es un hijo de Dios, porque Dios está en él y obra a través de él. Y su vida refleja una relación íntima y personal con Jesús. Ese es el fundamento de todas las cosas. Ese es el fundamento. El hecho de saber que, oye, el día que yo cierre los ojos en este mundo, los voy a abrir en la presencia de Dios. Porque mi nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Mi nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero, porque un día yo sí le di mi vida al Señor. Me usó, por supuesto, hice cosas grandes para Dios, pero ninguna de esas cosas me garantizaban a mí la entrada a la vida eterna. Lo que me garantizó a mí la entrada a la vida eterna es el que le di mi corazón a Jesús. Le dejé ser Señor de mi vida. Por ello, en el versículo 31 de Marcos capítulo 6, Él les dijo, ¿quién? Jesús les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansar un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para ¿qué? Tiempo para comer. Ahora, encontramos aquí algo muy importante, ¿no? Porque Jesús reconoce el cansancio de sus siervos. Aquí podemos apreciar su humanidad. ¿Por qué? Porque entendemos el hecho de que sí, Jesús era 100% Dios, ¿entiende eso? Pero a la vez era 100% hombre, ¿entiendes? 100% hombre. No solamente Él podía sentir el cansancio, no solamente Él podía sentir el frío, sentir el calor, sentir el hambre, sentir sed, sentir el dolor. Todo lo que tú y yo sentimos lo sentía Él, lo sentía Jesús. Lo sentía Él en su cuerpo. Y Él sabía que necesitaban ellos descansar. Ahora, en este punto del Evangelio de Marcos, Jesús lleva aquí aproximadamente, hermanos, 1 año y medio de ministerio. 1 año y medio de ministerio. Durante ese tiempo había recorrido muchas regiones. Su fama, hermanos, se había extendido por varios lugares. Por varios lugares. Su centro de operaciones, si me pones la imagen, su centro de operaciones era Galilea, ¿te das cuenta? Su centro de operaciones era Galilea, o sea, era desde donde Él operaba. Pero desde Galilea, hermanos, como puedes dar cuenta, su fama se había extendido por todas estas áreas. Y como su fama se había extendido por todas estas diferentes áreas, podemos ver que venían a Él de todas estas diferentes lugares. 1 año y medio más o menos tenía Él enseñando en esta parte de la Escritura. Y no solamente podemos ver que su fama se había extendido, sino que podemos ver que Jesús era y había sido tan popular en esos tiempos que gente venían de todas partes. Venían de todas partes. ¿A qué? Muchos de ellos genuinamente venían a escuchar a Jesús enseñar. Pero otros venían a Él porque estaban enfermos o tenían enfermos. Otros venían a Él porque estaban endemoniados o estaban siendo atormentados por un espíritu inmundo. ¿Te das cuenta? Pero venían ¿a qué? Venían a buscar a Jesús. Su ministerio había alcanzado un punto máximo de demanda. Jesús y sus discípulos
No tenían un momento de tranquilidad más. La palabra misma nos dice a nosotros que no tenían tiempo ni siquiera para comer. ¿Por qué? Porque era continuamente ministrando, continuamente enseñando, continuamente ayudando a las personas. A las personas. Se estima que aproximadamente en este tiempo llegaron a visitar a Jesús en esta área, en este preciso pasaje de la Escritura, como unas 10,000 personas estaban continuamente buscando a Jesús. Así es de que imagínate si, digamos, a mí para una iglesia pequeña como ustedes, muchas veces no me alcanza el tiempo. ¿Te imaginas para Jesús y para sus discípulos con 10,000 personas a su alrededor, que venían a Él con enfermos, necesitados, que venían a Él con diferentes problemas familiares y X? O sea, era algo arduo, era mucho el trabajo. Era mucho el trabajo. Ahora, si observas, el mismo pasaje nos dice a nosotros que eran muchos. Eran muchos los que venían a Él. O sea, grandes multitudes. Y nos dice la palabra que unos llegaban, recibían sanidad y se regresaban. O sea, se iban, pero otros venían. Otros venían. ¿A quién? Venían a Jesús. Porque necesitaban ver a Jesús. Porque necesitaban ser sanados, necesitaban ser liberados, necesitaban ser limpiados. Pero venían ¿a dónde? Venían a Jesús. Y esta es una importante lección para nosotros. ¿Por qué? Porque cuando Jesús miró cómo estaban sus discípulos y que estaban totalmente agotados, completamente agotados, les dice a ellos allí en el versículo 31, dice: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansar un poco. Descansad un poco. Es muy importante, hermanos, el que descansemos, por el hecho de que necesitamos recuperar nuestras fuerzas para poder continuar la obra que Dios nos ha encomendado a nosotros. Por ello, recuerda, el hecho de que Dios nos esté usando, el hecho de que Dios esté haciendo cosas grandes y maravillosas a través de nuestras vidas, no necesariamente quiere decir que somos la última Coca-Cola en el desierto. Tenemos que tener cuidado de nosotros mismos. Tenemos que cuidar nuestra salud. Tenemos que cuidar para poder continuar obrando y trabajando para el reino de Dios. Tenemos que también tener cuidado con nuestra salud. Tenemos que descansar. Tenemos que descansar y trabajar, pero de una forma inteligente. Algo que honre a Dios y glorifique a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque las demandas nunca terminarán. O sea, siempre van a haber personas en el hospital que hay que ir a visitar. Siempre van a haber personas que nos van a llamar a la 1 o 2 de la mañana, 12 de la noche, cualquier hora. Siempre van a haber personas que necesitan ayuda. Siempre, siempre. Porque la misma palabra de Dios nos dice que unos iban y otros venían. Pero igual, todo ministro y todo aquel que ministra la palabra de Dios tiene que darse un tiempo para recuperar sus fuerzas. Y es bíblico. La palabra de Dios nos lo dice a nosotros. Por ello, Jesús mismo nos dice en el versículo 32, o la Escritura nos dice en el versículo 32, dice: y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a Él. O sea, ellos fueron a descansar, pero al llegar allá no lograron el propósito de ¿qué? De descansar. Ahora, quiero que observes el contraste. ¿Por qué? Porque acá en estos versículos que tú y yo acabamos de leer, nos dice que ellos se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos le vieron ir. Y ya sabían a dónde iba. ¿Por qué? Porque Jesús continuamente buscaba un lugar donde pasar tiempo con su Padre. Jesús continuamente buscaba un lugar a solas para hablar con Dios, o sea, para orar.
Y ya varios de los que habían estado con él durante este año y medio, que le habían mirado desarrollarse en el ministerio y le habían mirado hacer milagros, maravillas y prodigios, sabían a dónde él iba y dónde él iba a buscar a Dios. ¿Qué fue lo que hicieron? Fueron a ese lugar, todos a una. Todos a una. Y algo importante acá. Muy importante, hermanos. ¿Por qué? Porque no solamente podemos ver acá en esta porción de la Escritura, podemos mirar que Jesús, el Hijo de Dios, buscó cuidar de aquellos con los cuales trabajaban en el reino de Dios. Nos dice el Salmo 127, versículo 1 y 2. Nos habla respecto a nuestro cuidado y la casa de Dios. Nos dice: si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Es inútil que te esfuerces tanto desde la mañana temprano hasta tarde en la noche, y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. ¿Te das cuenta? Nuestra productividad nunca reemplaza la bendición de Dios. ¿Por qué, iglesia? Porque el descanso para nuestros cuerpos es necesario, y Jesús lo sabía y lo entendía. No solamente lo sabía y lo entendía, sino que nos dice a nosotros en el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 31, dice: en cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto con las alas del águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se desmayarán. Las nuevas fuerzas no provienen de trabajar más, sino de esperar en el Señor. O sea, las nuevas fuerzas, nuestras fuerzas no provienen, hermanos, de trabajar más, provienen de esperar en el Señor. Ahora, vivimos en una cultura que valora estar siempre ocupados. Muchas veces pensamos que mientras más hacemos para Dios, más espirituales somos. Pero Jesús nos enseña que es tan importante descansar como servir. Ambas cosas son necesarias. Por ello, no permitas que las demandas de la vida, el trabajo, incluso el mismo ministerio, hermanos, ocupen el lugar que solo corresponde a Dios. Descansar en el Señor. Descansar en el Señor. Y ahí donde nos lleva ahora el versículo 34. Porque en el versículo 34 dice: cuando Jesús salió de la barca, vio a la gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Entonces comenzó a enseñarles muchas cosas. Como te das cuenta, Jesús y sus discípulos van remando rumbo hacia un lugar desértico, un lugar donde ellos van a descansar. Y cuando llegan a aquel lugar, a la orilla del mar de Galilea, o sea, ya está toda la gente esperándolos a ellos. Y cuando llegan a este lugar, cuando Jesús los mira a ellos, en vez de decir: se nos arruinó el descanso, ya no vamos a poder descansar. ¿Qué nos dice la Escritura? Nos dice la Escritura que entonces dice, cuando vio la multitud, tuvo ¿qué? Compasión de ellos. Compasión de ellos. Ahora, la palabra compasión, hermanos, describe un profundo movimiento interior, una conmoción en las entrañas. No habla de una emoción superficial, sino del amor misericordioso de Dios. Jesús no ve simplemente una multitud, ve ovejas sin pastor. Es lo que mira. Es lo que está mirando Él en ese cuadro. Ovejas sin pastor.
Y esa expresión, hermanos, nos apunta directamente hacia el libro de Números, capítulo 27, versículo 16. Porque en el libro de Números nos dice: oh Señor, tú eres el Dios que da aliento a todas las criaturas. Por favor, nombra a un nuevo hombre como líder de la comunidad. Dales a alguien que los guíe donde quiera que vayan y que los conduzca en batalla para que la comunidad del Señor no ande como ovejas sin pastor. Jesús, cuando mira la multitud, automáticamente su corazón se va hacia ellos. Hacia ellos. Porque deseaban a Dios. Muchos de ellos genuinamente buscaban la palabra de Dios. Muchos de ellos habían venido por emoción. Muchos de ellos habían venido porque algo grande y maravilloso estaba pasando. Y muchos de ellos iban ahí con el fin y el propósito de mirar un milagro, de mirar una señal, de ver algo grande. Pero Jesús conocía el corazón de aquellos que necesitaban escuchar de Jesús. Por ello, podemos entender que no solamente la misma palabra de Dios nos enseña, nos muestra a nosotros que Dios tuvo misericordia de ellos, así como nos lo dice en el libro de Números. Pero también hay algo importante, porque Ezequiel lo pone de una forma distinta, que a la vez, digamos, el pueblo de Israel en aquellos entonces tenían líderes, tenían maestros, tenían el sacerdote en el templo, tenían varios que los guiaban a ellos. Pero en sí, las enseñanzas de ellos no les llegaban, no les llenaban. Las enseñanzas de ellos no les ayudaban a entender, no podían comunicarse con Dios, no lograban conectar con Dios. Ezequiel nos lo dice de esta manera. Ezequiel 34, de los versículos 1 al 12, dice: después recibí ese mensaje del Señor. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores, los líderes de Israel. Dales este mensaje de parte del Señor soberano. ¿Qué aflicción les espera a ustedes, pastores, que se alimentan a sí mismos en lugar de alimentar su rebaño? ¿Acaso los pastores no deben alimentar a sus ovejas? Ustedes beben la leche, se visten con la lana y matan a los mejores animales, pero dejan que sus rebaños pasen hambre. No han cuidado de las débiles, no se han ocupado de las enfermas, ni han vendado las heridas. No salieron a buscar las descarriadas o perdidas. En cambio, dice, las gobernaron con mano dura y con crueldad. Por eso mis ovejas se dispersaron sin pastor y son presa fácil de cualquier animal salvaje. Han deambulado por todas las montañas y las colinas sobre la faz de la tierra. Sin embargo, dice, nadie salió a buscarlas. Por lo tanto, pastores, oigan la palabra del Señor. Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, ustedes abandonaron a mi rebaño y lo expusieron al ataque de toda clase de animales salvajes. Aunque ustedes eran mis pastores, no salieron a buscar mis ovejas cuando ellas se extraviaron. Se ocuparon de sí mismos y dejaron que las ovejas pasaran hambre. Por lo tanto, pastores, oigan la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano: ahora me declaro enemigo de esos pastores y los haré responsables de lo que les sucedió a mi rebaño. Les quitaré el derecho de alimentar al rebaño y no dejaré que sigan alimentándose a sí mismos. Rescataré de su boca a mi rebaño, las ovejas ya no serán su presa. Esto dice el Señor soberano: yo mismo saldré a buscar mis ovejas, las encontraré. Seré como un pastor que busca el rebaño esparcido. Encontraré a mis ovejas y las rescataré de todos los lugares por donde quedaron esparcidas. Así dice ese día oscuro y nublado. Cuando Jesús mira al pueblo a la orilla del mar,
Ese fue su sentimiento, su deseo. ¿Te das cuenta? Cuando las miró a ellos, dijo él, aquí dice, yo mismo voy a buscar a mis ovejas. ¿Por qué? Porque han sido esparcidas por mucho tiempo, por muchos años, dice, sus pastores, los cuales debieron haber velado por ellas, cuidado de ellas, les debieron haber alimentado, no les alimentaron, no les cuidaron, no les guardaron y no velaron por ellas. Y ahora Jesús las mira y tuvo compasión de ellas. Dice, yo mismo voy a ¿qué? Voy a velar por ellas. Por ello, ¿sabías tú que la necesidad más grande del hombre nunca ha sido física? La necesidad más grande del hombre nunca ha sido física. La necesidad más grande del hombre es espiritual. Es espiritual. Dios siempre, hermanos, atiende primero el alma antes de atender el cuerpo. Siempre. Él siempre va a velar por nuestra espiritualidad. Él siempre va a asegurarse de que tú y yo tenemos una conexión directa con nuestro Dios. Es muy importante que entendamos eso. Lo que nos lleva al segundo punto. En el segundo punto, hermanos, miramos que Jesús revela la insuficiencia del hombre para manifestar la suficiencia de Dios. Jesús revela la insuficiencia del hombre para manifestar la suficiencia de Dios. Y lo vamos a mirar de los versículos 35 al 38. Acompáñame con tu vista en el libro de Marcos, capítulo 6, versículo 35. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo, dijeron, 5 y 2 panes. Ahora observa cómo los discípulos hacen un análisis correcto de la situación. Miraron que eran muchos. Miraron que ya el día estaba avanzado y era tarde. Entendieron que estaban en un lugar desierto. Notaron que la gente ya a esa hora, todos ellos tenían hambre. Y sobre todas las cosas, entendieron ellos que no había ahí un lugar donde pudiesen comprar comida. O sea, este es el análisis de los discípulos. Ahora, si lo miramos desde una perspectiva humana, vamos a decir que su diagnóstico era correcto. Porque todas esas cosas eran verdad. Ahora el problema no era su evaluación de las circunstancias. ¿Entiendes eso? El problema era que dejaron a Cristo fuera de la solución. Ese fue el problema. Muchas veces nosotros hacemos lo mismo porque vemos correctamente el problema, pero olvidamos considerar el poder de Dios. ¿Por qué? Porque hacemos un análisis. Miramos el problema y le buscamos solución. Cuando la misma Escritura nos dice a nosotros, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y después todo viene, ¿por qué? Viene por añadidura. Los discípulos acá llegan a una conclusión lógica, ¿no? De la misma manera que hubiésemos llegado nosotros. ¿Qué fue lo que le dijeron a Jesús? Despídelos. O sea, ya, se acabó el servicio. Aquí se rompió una taza y cada quien se va para su casa. Es lo que les está diciendo a ellos. Ahora, humanamente, hermanos, era la mejor solución. ¿Entendemos eso? Humanamente era la mejor solución. Pero la lógica humana no siempre coincide con el propósito divino. ¿Entiendes eso? O sea, lo que yo creo, lo que yo pienso, no necesariamente es la mente y el corazón de Dios. Porque Dios tiene planes
diferentes. Ahora Jesús, hermanos, pone a prueba la fe de sus discípulos. ¿De qué forma? Porque Jesús le responde a ellos con una orden sorprendente. Le acaban de llegar a Jesús con la noticia de que ya es tarde, de que hay que despedirlos, de que no hay pan, de que todos tienen hambre. Y Jesús les dice a ellos estas palabras. Les dice a ellos: dadles vosotros de comer. ¿Cuál hubiese sido tu reacción, digámoslo de esta manera? ¿De qué manera tú hubieses reaccionado cuando el mismo Jesús te dice a ti: hey, dale tú de comer? Cuando yo le acabo de decir a Jesús: Jesús, ya es tarde, despide a la multitud, mándalos a que vayan a las aldeas, a algún lugar por ahí a buscar comida, porque ya es tarde y tienen hambre. Bueno, dirías tú: hey, lo que tú me pides es imposible. Y humanamente lo es. Humanamente lo es. Porque los mismos discípulos le dijeron a Jesús: ni siquiera 200 denarios nos van a servir. ¿Para qué? Nos van a servir para comprarle comida a esta gente. Ellos dijeron: apenas tenemos suficiente para nosotros. ¿Cómo vamos a darles de comer a ellos? ¿Cómo vamos a alimentar miles de personas? Es imposible, ¿no? Ahora, el Evangelio de Juan, hermanos, nos da un poquito más de luz. El Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 6, nos dice esto: pero esto decía para probarles. ¿Por qué? Porque él sabía lo que había de hacer. ¿Entiendes eso? O sea, lo que Jesús estaba haciendo, hermanos, estaba probando el corazón de ellos. ¿Con qué propósito? Con el propósito de ver de qué manera iban a reaccionar. ¿De qué forma iban a reaccionar? ¿Por qué, hermanos? Porque Jesús nunca había perdido el control de la situación. Él ya sabía la solución. La prueba no era para informarse, sino para formar a sus discípulos. Jesús quería formar a sus discípulos. Jesús quería que ellos aprendiesen a caminar por fe y no por vista. A caminar por fe y no por vista. Cuando tú caminas por vista, todo va a ser imposible. Pero cuando tú caminas por fe, todo es posible. Absolutamente todo es posible. Por ello, hermanos, con frecuencia Dios permite que enfrentemos situaciones imposibles. No porque ignore nuestra necesidad, sino porque quiere fortalecer nuestra fe. Nuestra fe es lo que Dios quiere hacer. Ahora, la perspectiva del hombre siempre calcula, pero la fe siempre confía. La fe siempre confía. Los discípulos responden inmediatamente con números. ¿Qué dicen a ellos? Que vayamos y compremos por 200 denarios no va a ser suficiente. Ahora, 200 denarios equivalían aproximadamente al salario de 8 meses de un trabajador común. Dijeron ellos: Jesús, lo que tú nos estás pidiendo es algo imposible. Es imposible. Pero ellos no entendían que no se trataba de dinero, no se trataba de comida, no se trataba de la cantidad de personas, se trataba de Jesús, se trataba de Dios, se trataba de que Dios quería enseñarles a ellos a caminar por fe, a confiar en Dios, a creer en Dios. Y muchas veces Dios nos pone en situaciones tales que, hermanos, tenemos que aprender ¿a qué? Tenemos que aprender a depender de Dios, a confiar en Dios. A confiar en Dios. Ahora, para los discípulos eso era algo imposible. Para Jesús era una oportunidad para revelar su gloria. ¿Por qué, hermanos? Porque la fe nunca niega la realidad. La fe siempre reconoce que Dios es mayor que la realidad. Jesús les preguntó a ellos: ¿qué tienen? ¿Y qué dijeron ellos? 5 panes y 2 peces. 5 panes y 2 peces.
Y cada uno de ellos, en cada sentada se comían 5 panes y 2 peces. Quiere decir que apenas había suficiente para uno, ¿no? Pero no para 5,000. Entonces dijeron ellos, wow, este era mi lunch, esta era mi cena, y aquí, si se lo doy a ellos, pues me quedo sin nada, ¿no? Por ello, podemos ver y entender acá que lo que Jesús quería hacer en ellos y traer a ellos, que ellos quitasen los ojos de lo que ellos estaban mirando. El problema. Por ello, cuando vamos a Hebreos capítulo 12 y miramos el versículo 1 y 2 y nos dice que puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto de él no escatimó la cruz. ¿Te das cuenta? Porque si Jesús hubiese escatimado la cruz y hubiese él pensado, bueno, él sabía el dolor que iba a vivir. Si él hubiese dicho, bueno, ¿sabes qué? Esto va a ser difícil, Señor. Mejor que lo haga otro, ¿no? No hubiese redimido a la humanidad. Pero él no quitó los ojos del plan de Dios. Él no quitó los ojos de lo que Dios lo envió a hacer. Él mantuvo los ojos en el Padre, y como mantuvo los ojos en el Padre, el dolor, la humillación, todo el sufrimiento que pasó en la tierra, nada de eso afectó el plan de Dios. ¿Por qué? Porque el plan de Dios quedó intacto, porque los ojos de Jesús nunca fueron quitados del Padre. Y Jesús quería que sus discípulos mantuviesen los ojos puestos en quién, tuvieran los ojos puestos en Dios, mantuviesen los ojos puestos en el Señor. Lo que nos lleva al tercer punto. Jesús demuestra su provisión. Jesús demuestra que su provisión es abundante y suficiente. Lo vamos a mirar de los versículos 39 al 44. En el versículo 39 dice, les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos, de 100 en 100, de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusieran delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. 5,000 hombres. Ahora, en los negocios de Dios, hermanos, nunca vas a encontrar desorden. Jesús nos dice en el texto, Jesús les dice a ellos acá en el texto, que los hiciesen recostar por grupos. Muchas veces como iglesia hemos tenido el privilegio de ayudar a la gente, ayudar a las personas. Hay organizaciones que nos donan a nosotros comida. Y cuando nos llega la comida y la gente llega a recoger la comida y vienen varios, cuando vienen en grupo, llega un grupo grande de personas a recoger la comida, muchas veces no sabes a quién le diste qué. No sabes a quién le diste qué. Por ello es muy importante hacer líneas o hacer grupos para entonces distribuir lo que Dios ha provisto, para que todos puedan llevar la bendición. Jesús dice acá, asegúrense de que los recuestan sobre la hierba. Primeramente, podemos ver acá que el lugar estaban en el medio del campo donde no había nada, estaban en un lugar desértico. Y después podemos mirar que Jesús los manda organizarlos. ¿Por qué? Porque quería que todos y cada uno de ellos recibiese, y los que viniesen a distribuir los alimentos les pudiesen dar, y cada uno de ellos pudiese recibir lo que necesitaba. Pero hay una porción de la palabra aquí que me ministra mucho a mí específicamente.
Dice que todos ellos comieron hasta saciarse. O sea que no agarraron un pedacito de pan y comieron nada más para engañar el hambre, ¿no? No, dice que comieron hasta quedar completamente satisfechos. Completamente satisfechos. O sea, quedaron llenitos, quedaron llenos como chinchitas de hotel barato. Ustedes saben esos hoteles, ¿no? Llegas a un hotel y la cama está llena de chinches. Te acuestas y en la mañana las chinches andan sobre las cobijas caminando bien gorditas. ¿Por qué? Porque te sacaron toda la sangre. Bueno, ellos quedaron así bien comidos. Bien comidos. Y para mí, hermanos, esto es algo glorioso y maravilloso. ¿Por qué? Porque podemos ver acá, como nos dice el tema, el punto. Jesús demuestra que su provisión es abundante y suficiente. Su provisión es abundante y suficiente. Muchas veces nosotros queremos tener por tener, acumular por acumular. Pero cuando nuestra fe está puesta en el Señor, Él nos da lo que necesitamos, no lo que deseamos. Y cuando Dios nos da lo que necesitamos, no lo que deseamos, entonces vamos a tener justo lo que necesitábamos en el momento. Y es ahí donde tú y yo vamos a entender que la provisión, la bendición, lo que hemos recibido, ¿ha venido de quién? Ha venido de parte de Dios. Pero acá en este versículo 41 nos dice que cuando Jesús tomó los panes, los levantó al cielo. ¿Te das cuenta? Y cuando los levantó al cielo dijo: Señor, para ti multiplicar estos panes y estos peces no es difícil, es simple. Y en los versículos anteriores podemos ver que cuando Jesús los miró a ellos llegar, ¿qué fue lo que miró en ellos? Los miró a ellos como ovejas sin pastor. Ovejas sin pastor. Y la palabra de Dios nos dice que tuvo de ellos compasión. Y ahora acá no solamente ministra y les enseña, les habla acerca del reino de Dios, pero también les da lo que necesitaban para su provisión personal. Y Dios es así. Cuando tú pones tu fe y esperanza en el Señor, y cuando tú, hermano, recibes la bendición de invitar a Cristo a entrar en tu corazón, primeramente Él se encarga del ámbito espiritual de tu vida. Después de bendecirte de una forma espiritual, te bendice de una forma física, económica. Dios te bendice, cuida y guarda de ti y abre puertas donde tienen que ser abiertas y cierra puertas donde tienen que ser cerradas. Porque ese es el Dios al cual tú y yo servimos. Por ello, ellos no solamente entendieron que Dios, o sea Jesús, está haciendo algo imposible delante de sus ojos, sino que ahora ellos pueden entender que Jesús no era solamente un hombre, sino que era el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo, el enviado de Dios. Y por ello es que no solamente pudieron entender el plan de Dios, sino que ahora podían ellos mirar la obra divina de Dios consumada delante de sus ojos. Y cuando tú y yo ponemos nuestra fe en Jesús, cuando tú y yo levantamos los ojos al cielo y miramos solamente a Dios, solamente al Señor, y no a nuestro alrededor, porque cuando tú y yo quitamos los ojos de Él y los ponemos en los que están a nuestro alrededor, lo único que miramos es, hermanos, desánimo. ¿Por qué? Porque miramos engaños, miramos traiciones, miramos malos comentarios, escuchamos chismes, escuchamos todas estas cosas y todo eso hiere nuestro corazón, nos parte el alma. Pero cuando tenemos los ojos puestos en el Señor y estamos mirando a Dios, nada de eso, hermanos, nos afecta. ¿Por qué? Porque nuestros ojos están en el Señor.
Y Jesús tenía que lograr quitar, que los discípulos quitaran los ojos de las circunstancias y los pusieran en Jesús, para poder ellos entonces mirar un milagro. Y el milagro lo miraron en el Señor. Por ello, para concluir, este pasaje, hermanos, no trata principalmente de comida, tampoco de una estrategia para alimentar multitudes. Marcos quiere responder la pregunta: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y Marcos nos dice que Jesús es el buen pastor. Marcos nos dice que Jesús es el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios prometido. Marcos nos dice que Él es el Dios que provee. El Dios que provee. El problema de los discípulos nunca fue la falta de pan, ¿entiende eso? Fue una visión limitada de quién era Jesús. Y muchas veces nosotros, hermanos, hacemos lo mismo. ¿Por qué? Porque miramos nuestras cuentas, nuestro diagnóstico, nuestro trabajo, nuestros recursos, y olvidamos mirar a Cristo Jesús. Nuestra confianza nunca debe descansar en la cantidad de recursos que poseemos, sino en el poder del Salvador que sostiene todas las cosas. Todas las cosas. Por ello, quizá hoy llegaste sintiéndote como aquella multitud en el desierto, con necesidades que tú mismo no puedes suplir. Tal vez enfrentas escasez económica, incertidumbre familiar, enfermedad o un vacío espiritual. El mismo Jesús que tuvo compasión de aquella multitud sigue siendo el buen pastor el día de hoy. Él conoce tu necesidad antes de que se la expreses y tiene poder para suplirla conforme a su perfecta voluntad. Pero la mayor necesidad del ser humano no es el pan, sino el perdón de sus pecados y la vida eterna. Por eso Jesús declaró en Juan 6:35: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed jamás. Hoy Cristo te invita a venir a Él con arrepentimiento y fe. Confía tu vida al único que puede salvar tu alma y sostenerte cada día. Y para quienes ya han creído, este pasaje nos llama a dejar de mirar las pequeñeces de nuestros recursos y a descansar en la grandeza de nuestro Dios. El Dios que multiplicó los panes sigue siendo el mismo. Su poder no ha disminuido. Su fidelidad nunca falla. Confiemos plenamente en su provisión y pongamos todo lo que somos y tenemos en sus manos. Amén.